Buenos días a todos, qué alegría que estemos acá todos reunidos para alabar y bendecir a nuestro Señor Jesucristo. Para empezar este tiempo de alabanza, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Oseas, en el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Señor Jesús, te damos las gracias porque nos has amado, gracias porque nos has alimentado, Señor. Señor, que mientras tú más te acerques, nosotros no nos alejemos de ti, sino que anhelemos más de tu presencia, anhelemos más de tu amor, anhelemos más conocerte, agradarte, vivir para ti, bendecir tu nombre, exaltarte, Señor Jesucristo. Señor, eres tú el que ha extendido su brazo para salvarnos, para sanarnos, para liberarnos, Señor Jesucristo. Por eso hoy venimos a decirte que no queremos separarnos de ti. Señor, no permitas que nos pase como a este pueblo. No permitas que nos alejemos de ti, Señor. No permitas, Señor, que no veamos que todo lo que tenemos proviene de ti, Señor, sino que podamos tener corazones agradecidos y te podamos decir: te queremos alabar con lo que somos y con lo que tenemos, Señor, porque tú has sido más, Señor, de lo que soñábamos, más de lo que necesitábamos, Señor Jesucristo, más de lo que merecíamos, Señor. Que no nos queramos separar de tu amor infinito, que seas tú el Dios de nuestro corazón, Señor. Que ya no seas solo nuestro Señor, sino también nuestro amado, Señor, nuestro esposo, Espíritu Santo. Hoy venimos a alabar y bendecir tu nombre, porque tú eres Dios grande y temible en la tierra, Señor, y fuera de ella, Señor.
de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú, y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Yo nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador, y eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Yo nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador, mi Salvador. Eres mi Salvador.
solo tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Señor. Que seas tú revelándonos que eres incomparable, que no hay otro Dios como tú, Señor Jesucristo. Que por más grandes, Señor, que sean las circunstancias, nuestros problemas, otras personas, Señor, por más grandes, fuertes, poderosas que a nosotros nos parezcan, nadie es más grande que tú, Señor. Nadie es más fuerte que tú, Señor Jesucristo. Que cuando vienen nuestros enemigos contra nosotros, podamos levantarnos creyendo, Señor Jesucristo, que no es contra nosotros, contra quienes vienen, sino contra ti, Señor Jesucristo, porque tu palabra dice que tú nos defiendes, que tú estás con nosotros, Señor Jesucristo. Que hay del que se meta con tus hijos, Señor, que hay del que venga en contra de tus hijos, Señor Jesucristo. Por eso venimos a entregarte todas nuestras vidas en tus manos, Señor, porque solo tú tienes el poder, porque solo tú conoces el pasado, el presente y el futuro, Señor, porque solo tú estás por encima de todas las cosas, Padre amado. Y si hay alguien que tiene la última palabra, eres tú. Siempre, siempre. Nadie tiene la última palabra, solo tú, Señor, porque con tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Señor Jesucristo, tú eres Dios poderoso, grande y magnífico, Dios incomparable, Señor Jesucristo. Es más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Y por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. En medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Y en la mano que tiene el poder, todo problema yo pondré. En él descansaré. Puedo saber que en él puedo vencer. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. Brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. Que no hay imposibles para nuestro Dios. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti.
imposible para ti. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. Y por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Brillaré. Señor, porque tu luz siempre brillará, Señor, porque las tinieblas no prevalecen ante tu luz admirable, Señor Jesucristo, porque eres tú el héroe de la humanidad, Señor, porque eres tú, Señor, el Hijo de Dios, el Mesías prometido a los hombres, Señor Jesucristo, porque eres tú, el yo soy, el nombre sobre todo nombre, el Dios sobre todo ídolo, sobre todo Dios que nosotros podamos levantar, que podamos creer que tiene poder, Señor Jesucristo. Tú estás por encima de todo. Tú te glorificaste en esa cruz, tú te glorificaste cuando moriste por nosotros, tú te glorificaste cuando resucitaste, Señor, porque el abismo, Señor, porque la muerte no pudo detenerte ni pudo vencerte, Señor Jesucristo. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. No alabamos un Dios muerto, alabamos un Dios vivo, un Dios que venció las tinieblas, que venció la muerte, un Dios que todo lo puede, un Dios de lo imposible, de lo increíble, el Dios de lo visible y de lo invisible, el Dios delante del cual todo está sujeto bajo sus pies. A ese es al que venimos a adorar, a ese es al que venimos a alabar, Señor, al Dios, al único, al verdadero, al único y sabio, Señor Jesucristo. A ese venimos a levantar nuestra adoración, nuestra oración, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, a ese Dios grande y fuerte que hizo una obra extraordinaria por nosotros, una obra imposible de comprender, Señor. Tu presencia es lo que necesitamos. Conocerte es nuestra pasión. Con toda nuestra vida te amamos. ¿Cómo no hacerlo con todo lo que hiciste tú? Viniste a servir y darte vida por muchos. Sobre ti recayó el castigo nuestro de nuestra paz. Dios, tú eres la luz, el héroe de la humanidad, el gran yo soy. Dios, el consolador que habita en nuestro corazón, el ayudador, estás aquí. Tu presencia es lo que necesitamos. Conocerte es nuestra pasión. Con toda nuestra vida te amamos. ¿Y cómo no hacerlo con todo lo que hiciste tú? Viniste a servir y dar tu vida en rescate por muchos. Sobre ti
para morir por nosotros, Señor, porque aún les dijiste a tus discípulos que les convenía que tú te fueras, porque venía uno que sería su consolador, Señor, y creemos que tú eres nuestro consolador, que tú eres nuestro papá, que tú eres nuestro ayudador, Señor, que ya no le pertenecemos al pecado, que ya no somos hijos de pecado, que vivimos para ti, que no vivimos para el pecado, pero que si por algo, Señor, caemos y pecamos, tenemos abogado en el cielo, Señor Jesucristo. Que seas tú la luz de nuestras vidas, Señor. Alumbra en nuestras tinieblas, alumbra en lo que no nos gusta, Señor, en lo que a ti no te agrada, en lo que tenemos miedo de entregarte, Señor. Alumbra, sánanos, sálvanos, Señor. Quita lo que no te gusta, que nos hace daño, Señor, que nos va matando de a poquito, toda amargura, resentimiento, contienda, ira, Señor. Que seamos tardos para la ira, Señor. Que esperemos, Señor, que no reaccionemos tan rápido, aún para maldecir, Señor, como hacía el pueblo de Israel, que olvidaba tus señales, tus bendiciones, tus promesas, tus prodigios, tus milagros, por un momento de aflicción, por un momento de confusión, por un momento de dolor. Señor, que nuestra fe sea firme, sin importar lo que estemos viviendo, sin importar lo que estemos viendo, podamos decir: yo tengo un Dios que todo lo puede, y Él me hizo una promesa, y Él es fiel a su nombre y a su palabra. Él no es fiel a mí, Él es fiel a su palabra. Y si tú dices que lo harás, tú lo harás. Y si tú dices que tú puedes cambiar y me vas a hacer nueva criatura, es porque lo puedes hacer. Y si tú dices que caerán 1000 a mi diestra y 10,000 y hasta a mí no llegarán, yo te creo a ti, no lo que estoy viendo, no que veo que los carros se vienen contra mí. No, yo creo que tú puedes abrir el mar para que yo pase y cerrarlo para que mis angustiadores se ahoguen. Yo creo en ti, en lo que tú dices, no en lo que yo veo, Señor. Danos fe, la certeza de lo que esperamos, Señor, la convicción de lo que no vemos, la esperanza contra esperanza, Señor. Bendice nuestras vidas en esta mañana, guárdanos, llénanos de ti, que no nos cansemos de rogarte, que no nos cansemos de buscarte, que no nos cansemos de suplicarte, de conocerte a ti cada día más, Padre amado, que no nos cansemos de ti, que eres lo único que tenemos, papá. Que no nos cansemos de ti. Señor, te damos las gracias por esta mañana. Te damos las gracias por este nuevo mes. Te damos las gracias por todos estos meses de angustia, encerrados, de incertidumbre. Padre, esto también está en tus manos. Papá, tú sabes qué estás haciendo. Nosotros tenemos la vista cortica como las ovejas. Papá, que podamos agarrarnos de ti, confiar en ti, Señor. Quédate con nosotros en esta mañana. Bendice y prospera cada una de nuestras vidas y de tus hijos. Señor, bendice nuestros diezmos y ofrendas. Guárdanos, Espíritu Santo, del devorador. Señor, te entregamos la palabra que ahora vamos a escuchar, Señor. Que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones lo que tú conoces que necesitamos, Señor Jesucristo. Te alabamos y bendecimos tu nombre, porque tu nombre es alabado por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Me alegra mucho tenerlos aquí, nos alegra mucho que estén con nosotros, que estén compartiendo este tiempo con nosotros. No nos cansemos de orar los unos por los otros y por todo lo que estamos viviendo. Les mandamos un abrazo enorme y los dejamos con nuestro pastor. ¡Feliz día! Hola, 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 jóvenes. Qué bendición tan grande. Hemos estado guardando las cosas como deben ser, ¿no? Pero creyendo, estando en la presencia, sin dejar de orar,
Y así tenemos que seguir, creyendo en esperanza contra esperanza e intercediendo y pidiendo protección del Espíritu Santo a todos. Y guía a nuestras autoridades y obediencia al pueblo, a los requisitos, como debe ser. Hemos disfrutado de la adoración, de alimentar nuestro espíritu cantando y adorando. El Espíritu Santo nos llena y no nos damos cuenta, pero cuando adoramos se purifica nuestra alma, nuestra mente y todo nuestro ser. Sucede algo poderoso en nosotros, poderosísimo. Estamos disfrutando, hermanos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos bendiga en esta mañana. Espíritu Santo, gracias por bendecirnos, gracias por tomar nuestras vidas, por llenar nuestros corazones. Espíritu Santo, que tú nos inundes de tu amor y tu presencia. Que tu palabra, amor en abundancia en nosotros, escribe la verdad en nuestro corazón con letras indelebles. Gracias por edificarnos y por tomar nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a mirar esa imagen ahí de Romanos capítulo 6. Y vemos ahí esa imagen tan interesante que es que cuando nosotros, seres humanos, nos miramos a la palabra del Señor, entonces nos vemos en Cristo. A este capítulo lo llamé identificación con Cristo. Si recordamos un poco, el capítulo 5 hablamos de reconciliación y justificación. Pero Romanos 6 va a hablar de identificación. Ya nos explicará Romanos qué significa identificados con Cristo. En esa imagen que vimos está el gatico mirándose al espejo, pero como un león. Y es así, ¿no? Ya no estamos en Adán, ya estamos en Cristo, ¿cierto? El que está con Cristo, de Cristo está revestido. Eso es, ¿no? Ya no es un gatico, ya es un león, ¿no? Porque el león representa a Jesús, el león de la tribu de Judá. Bueno, vamos al capítulo 6, como dijimos, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, el capítulo 5 termina diciendo que la ley muestra la abundancia del pecado, pero que donde ha abundado el pecado, sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia. Entonces ya en el versículo 1 dice, bueno, a ver, entendamos esto bien. Eso no quiere decir que entonces que para que sobreabunde la gracia vamos a sobreabundar pecado. No, está explicando que aunque haya tanto pecado en el mundo, hay mucha más gracia para el mundo. Hay mucho más perdón. Si hay transgresión, pues mucho más perdón hay, ¿no? Aunque el mundo esté en las que vive en este momento y evidencie tanta maldad, pues también tenemos que entender que hay amor, perdón, misericordia y justificación mucho más abundante que la maldad que hay. Mucho más abundante. Esto quiere decir que hay perdón de Dios. Que aunque el hombre esté sin esperanza y viva tan mal como vive hoy en día, pues hay más amor de Dios. El amor no va a faltar. La gracia, la misericordia va a sobreabundar. Pero esto no quiere decir que entonces salgamos a pecar para que sobreabunde, explica ahí. Y dice, ¿por qué razón? ¿No? Pues no vamos a salir a pecar porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ya viene una frase interesante, que es que quien tiene a Cristo, como lo hemos venido diciendo, en esa necesidad de aceptarlo, ha muerto al pecado. Ha muerto. Está muerto al pecado. O sea, ya no sirve para pecar.
ya no sirve para pecar. Entonces vamos a mirar el versículo 3 y 4. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces nosotros seguimos hablando de la fe, que es los brazos invisibles, digo yo, para tomar las promesas reales de la verdad de Dios, para aceptarlas, para aceptar los documentos espirituales, ¿no? Esa es la fe. Y entonces ya viene diciendo, entonces, hay que entender que si fuimos bautizados con Cristo Jesús, también fuimos bautizados en su muerte. Tenemos que entender que la palabra bautizo significa sumergir, porque es la palabra baptizó. La palabra bautizó significa sumergir algo en algo, ¿cierto? Algo en algo. Y dice que cuando se sumerge esto en lo otro, esto que ha sido sumergido queda identificado donde ha sido metido. ¿Qué hacían? Dice que para salir a la batalla, antes los guerreros tenían un tanque de sangre. Entonces metían sangre de animal y hacían una ceremonia para poder salir a la batalla. Ellos metían sus flechas y esa palabra se llama bautizó, bautizar. Ellos bautizaban, por decir algo, las flechas en la sangre. Entonces ellos cuando sacaban la flecha decían: la flecha ha sido bautizada para la batalla. O sea, está identificada con esa sangre, por lo tanto preparada para la batalla. Y ahí viene la palabra bautizó, ¿cierto? Identificado. Dice: nosotros en el bautismo fuimos sumergidos, ¿cierto? En el agua por el bautismo en Cristo. Y cuando salimos identificados con Cristo. Cuando sumergidos en su muerte y cuando salimos en su vida. Es como si nos hubieran sepultado, porque también lo dice acá, sepultados con Cristo y resucitados con Él. Entonces, hemos muerto al pecado. ¿A qué hemos muerto? ¿Qué representa ese bautismo? Que hemos muerto al pecado. ¿Quiere decir que hemos muerto al pecado? Quiere decir que ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Esa es la identificación con Cristo. Que cuando Cristo murió en la cruz, nosotros moríamos también. Nosotros moríamos también. ¿A qué moríamos? Moríamos al pecado. A estar separado de Cristo, de Dios, el Padre. Y cuando Jesús resucita, nosotros resucitamos, dice acá, a una vida nueva. A una vida nueva. Entonces Romanos sigue explicando que a esa enfermedad inicial no se combate y no se restaura si no hay una vida nueva. Y no hay una vida nueva si no se muere con Cristo. Hay que morir. Alguien decía: si el pecado te llama a ti, no contestes porque tú estás muerto. ¿A quién estás muerto? Ha muerto el pecado. Si nos invitaran a pecar, pues no respondemos, porque un muerto no responde. Un muerto no sale a parrandear, ¿sí o no? Ni sale a beber, ni sale a matar. Está muerto el pecado, ¿cierto? Pero si llama a Cristo, yo respondo, porque estoy muerto para el pecado, pero vivo para Cristo. Y lo dice acá, Romanos versículo 5, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en las semejanzas de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces los cristianos vamos entendiendo que no somos de este mundo, porque ya no estamos, ¿verdad?, en la conducta heredada adánica, sino que estamos en Cristo. Hemos muerto para que esa conducta heredada adánica del capítulo 5 salga de nosotros o se anule en nosotros. Ella está ahí, pero se anula. Necesitamos
morir en Cristo y resucitar con Cristo. Y resucitar con Cristo en la semejanza de su muerte. Entonces volvamos y repasamos. Crucificados con Cristo, resucitados con Él. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El problema del mundo es precisamente que sirve al pecado. Al heredar esa conducta, el hombre no tiene algo distinto que hacer sino obedecer al pecado. Todo lo que vemos es precisamente el caos del comportamiento humano, la evidencia de que está sirviendo al pecado. La gente, aunque quiera hacer algo diferente, no termina sirviendo al pecado. Porque no ha vivido la vida de Cristo, porque no ha muerto en Cristo y no ha resucitado con Cristo. Necesita a Cristo. Lo que dice el Evangelio en Romanos es que Cristo es una necesidad, no solo para salvación, sino ahora en el capítulo 6, para salir del pecado, para abandonar el pecado. El pecado precisamente es esa lejanía de Dios que me lleva a los comportamientos que hay en este momento en el mundo. Si la gente quiere salud emocional, necesita a Cristo, identificarse en la cruz con su muerte y también con la de su resurrección, que murió en la cruz. El viejo hombre, dice ahí. Entonces, antes de Cristo y después de Cristo la humanidad. Los otros también. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo el viejo hombre. Después de Cristo el nuevo hombre. Un nuevo hombre. Ese nuevo hombre, ese viejo hombre, ¿con quién se identifica? Con Adán. Con Adán. Todo lo que ese viejo hombre hace es adánico, ¿cierto? Mentir, engañar, odiar, estar lejos de Dios, no orar, no leer la Biblia. Ese es el adánico. Pero el nuevo hombre es con Cristo. Adoración, transformación, cambio, salvación, salud mental, ¿cierto? Bendición. Esa está en este nuevo hombre. Hemos muerto al viejo hombre, así que tenemos que aprender a vivir en el nuevo hombre. Hay un viejo hombre, hay un nuevo hombre. Hay un viejo Manuel y hay un nuevo Manuel. Ese Manuel se identifica con Cristo, ese viejo se identifica con Adán. Con Adán. Rebeldía, ¿cierto? Anarquía, ¿cierto? Y todo esto. El otro está en Cristo. Todo lo que es Cristo y todo lo que es verdad en Cristo es verdad en mí. Eso es identificación. Esto es lo que está diciendo Romanos capítulo 6. Versículos 7, 8 y 9. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, el que murió en la cruz con Cristo, allá en la semejanza, dice ahí, ¿no? Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces dice que ya no moriremos. Porque hemos resucitado con Cristo y el que ha resucitado con Cristo ya no muere, ¿cierto? Recuerde que la muerte física, dice 1 Corintios 15, es la transformación. Nuestra alma y nuestro espíritu recibirán un nuevo cuerpo, porque este cuerpo físico, ¿cierto?, se desgasta,
y se tiene que quedar acá, ¿cierto? La redención es de nuestro espíritu y nuestra alma. Nuestro cuerpo no se redime. Porque Dios nos va a entregar un nuevo cuerpo. Porque este cuerpo, evidentemente, nos consta a usted y a mí, que si no se enferma, se envejece, ¿cierto? Y se muere. Pierde toda su fuerza, todas sus facultades, pierde todo. Pero ese otro nuevo cuerpo, al cual le llama la Biblia cuerpo glorioso, es un cuerpo, ¿cierto?, que no necesita de lo que éste necesita. ¿Ve? Es un nuevo cuerpo que nos sirve para toda la eternidad. Este no es eterno. Este no es eterno porque el Señor lo declara y así se cumple. Salió del polvo y el polvo se convierte. En polvo se convierte. Lo que ya le entregan a uno de los familiares es una urna con sus cenizas, como está escrito en la Biblia. Vamos a necesitar, ¿cierto?, un nuevo cuerpo, dice la Biblia. Entonces dice aquí que quien acepta a Cristo y sale de ese viejo hombre adánico, recibe el nuevo, entonces empieza a disfrutar aquí de ese nuevo hombre, que es según Cristo. Versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Aquí a continuación, en el capítulo 6 de Romanos, en los versículos que siguen, nos da el secreto de una nueva vida en Cristo. Ya nos dijo que somos nuevos. Ya nos dijo que el viejo hombre murió en la cruz, ¿cierto? Eso es una verdad. Pero es una verdad que usted y yo tenemos que creer, porque volvemos al capítulo 5 donde dijimos que si ese perdón presidencial no lo acepta, no se puede hacer verdad. Se hace verdad cuando usted lo acepte. Entonces nosotros tenemos que aceptar. Aquí dice, lo primero es que usted se considere muerto al pecado. O sea, obediencia a esta verdad. Usted debe considerarse muerto. Si la gente se sigue considerando viva para el pecado, pues el pecado seguirá gobernando su vida. Entonces lo primero, porque ya aquí está hablando es del pecado, ¿cierto? De cómo el pecado ataca al cristiano y cómo el pecado ha manejado el mundo y cómo el pecado tiene sumido al mundo en todo el caos que tiene. Y entonces dice, para combatir el pecado, lo primero es que usted se considere muerto a él, ¿cierto? Muerto a él. Y eso es algo que usted tiene que hacer. Entonces, que tal cosa, no hermano, no. Ahí me estoy considerando muerto al pecado. Porque ya he entendido que yo morí para eso. ¿Ve? Por eso dice que no somos de este mundo. Pero ven que vamos a hacer esto y aquello y que vamos allá y hay una plata ahí. No, hermano. Gracias. Señor. Ahí me estoy considerando muerto al pecado. Cada vez que el pecado llame a tu puerta, dile a Cristo que abra. Eso es considerarme muerto al pecado. Considerarme muerto al pecado es decir, es que yo no sirvo para eso. David en el Salmo dice, yo consideré la prosperidad de los impíos, pero si quisiera ser como ellos, no sería capaz. Quiere decir que él se consideraba muerto, que aunque le parecía que los impíos se llenaban de dinero, él dijo, pero yo no soy capaz de hacer lo que ellos hacen. ¿Por qué ya no eres capaz? Porque te estás considerando muerto a eso. El que se considera vivo para eso, pero seguirá ahí metido en ese rollo, ¿no? Nos tenemos que considerar muertos a la droga, nos tenemos que considerar muertos al alcohol, nos tenemos que considerar muertos a todo eso que está destruyendo al hombre: codicia, ambición, avaricia, tintín, adulterio, pra. Mira, ¿sabes qué? Hágale tranquilo, pero yo estoy muerto para eso. Estoy muerto. Y me considero vivo para Cristo. Ve, vamos a leer la Biblia. Cuente conmigo. Ve que vamos a alabar a Dios y a estar en la congregación y vamos con todo y tal. Cuente conmigo. Me considero vivo para Cristo. Y me considero muerto al pecado. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del cristiano.
considerarse muerto el pecado, pero considerarse vivo para Dios. Versículo 12, otro punto importante. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces ya vamos entendiendo en el capítulo 6 que ese cuerpo mortal tiene unas concupiscencias. Y es que está en el hombre interior ahí las concupiscencias, ¿no? La incitación interior para esas cosas. Pero dice: no deje que Él reine. Otra de las cosas de la vida de Cristo en nosotros es que no puede reinar. Antes reinaba, ya no. Quiere decir que ha perdido su gobierno en nosotros. Ya no reina en nosotros. Ya el rey de nuestra vida, de este nuevo hombre, no es el pecado. No son las concupiscencias. Es Cristo el rey. Entonces ya nosotros somos los que tenemos que decir: primero, nos consideramos muertos al pecado. Segundo, no reina, ya no reina. Mira qué tal, ya no eres mi rey, amigo, ya no. Yo rompí con usted, yo rompí con todos los de ustedes. Ay, entonces, ¿ahora qué? Yo no, yo ahora estoy con Cristo, ¿sí me entiendes? Una nueva vida, soy nueva criatura. Ah, pero no era lo que te gustaba y así. Ah, me gustaba, ya no. Ya estoy muerto para esas cosas. Ya estoy vivo para el Señor. Y así vive el cristiano. Vivo para el Señor, muerto para el pecado, y no reina el pecado en él. No puede gobernar. Si tú le entregas tu vida al pecado, vuelve a gobernar tu vida. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces el tercer punto para combatir el pecado, que nos lo da Romanos capítulo 6, es no dar papaya, como dicen por ahí, ¿no? No presentar nuestros miembros. Si nosotros sabemos que en esa reunión hay cierto comportamiento, cierta conducta, ciertas propuestas, ciertas cosas, no voy. Es que no tengo que ir. Es que nadie me va a obligar a ir, ¿cierto? Yo entonces digo: no, hermano, no cuenten conmigo. ¿Sí o no? No cuenten conmigo. Ahí estoy yo ejerciendo el dominio propio y la sobriedad de Santiago, de la cual habla Santiago y Pedro. Sed sobrios y velad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque entonces dice ahí: no voy a presentar mis miembros, ¿verdad? Si las personas se van para ciertos lugares y ciertos sitios. Yo recuerdo que yo pastoreaba una pareja y terminaban peleando todos los fines de semana porque se iban para una discoteca, ya casados los dos jóvenes, y entonces empezaban los tragos y empezaban a echarle los perros a ella, como dicen, y después una semana le echaban los perros a ella y peleaba él con ella. Y la otra semana le echaban los perros a él y peleaba ella con él. ¿Cierto? Yo le dije: ese no es un ambiente para ustedes. Porque el que se supone que está ahí, pues los otros consideran en sus traguitos encima que ustedes están dispuestos. ¿Verdad? Que ustedes están dispuestos. Hay lugares donde se propician ciertas cosas que destruyen la vida de la gente. Que destruyen la vida de la gente. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice Primera de Corintios. Entonces uno tiene que entender que no se puede presentar, porque si se presenta, te va a tumbar, te va a noquear, ¿cierto? Dice que cuando vamos a las peleas, no vamos a pelear en el terreno del otro, ¿cierto? Peleamos en el terreno nuestro, ¿ve? Pero si nos presentamos al pecado, no vamos a resistir. Entonces dice aquí: preséntate al Señor, dice acá, ¿no? Más bien como instrumento de justicia. Ya eres otra persona. No eres de este mundo. Deja a la gente del mundo, dice ahí. Dice: tú vivo entre los muertos. Ahí fue cuando Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿sí o no? Tú
predique el evangelio. O sea, los muertos son los muertos, ¿no? No vivimos con los muertos. Ojalá podamos resucitarlos a ellos y sacarlos a ellos de allá más bien, ¿no? Antes que quedarnos con los muertos. Dice, tú eres vivo entre los muertos. Eres vivo entre los muertos. Versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces dice, como cuarto, en esta batalla con el pecado, que libra el Señor, dice, el pecado no se enseñoree de usted. El pecado no debe ser señor de nosotros. El pecado nos incita, nos ataca, ya. Pero no es el Señor de nuestras vidas es el Señor. O sea, quien gobierna la vida de un cristiano debe ser el Señor. El Señor. Y siempre sea Él el Señor de nuestras vidas. Mire que cuando la gente hace la oración de fe dice, te recibo como mi Señor y Salvador. Como Salvador, chévere, no todos, pero como Señor, la pregunta es, ¿Jesús es el Señor de tu vida? Él enseñorea tu vida. Recuerda que si en ese trono no se sienta Jesús, se sentará el pecado. Y en el peor de los casos, para algunas personas, el diablo. El diablo. ¿Quién se sienta ahí? ¿Quién es el Señor de tu vida? Debe ser el Señor Jesús. Porque si no, será otro Señor. Entonces dice, ojo, lo que está diciendo ahí es que o se sienta el Señor o se sienta el pecado. ¿Ah? Esa silla no cabe sino uno. No cabe sino uno. Versículo 15 y 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel al que no obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Entonces ahí a veces dice la gente, bueno, pero si entonces ya Cristo me perdonó, entonces yo puedo hacer lo que sea. Ya no estás entendiendo entonces. O sea que si a una persona la liberan de la cárcel y le llega la boleta hoy de libertad, ¿es para que salga a delinquir y lo vuelvan a encarcelar? A ver. ¿Qué es lo que no ha entendido? ¿Qué es lo que no ha entendido de ahí? O sea, le dan la oportunidad, la gracia es precisamente el hecho de que le llegue ese perdón, ya no debes nada, sal de la cárcel y te liberan. Y entonces la gracia que te acaba de liberar, vas a volver a cometer un delito para volverte a encarcelar, para que te vuelva. O sea, ¿quieres vivir encarcelado? La gracia te saca de la cárcel, ¿cierto? Pero no para que vuelvas a pecar. Entonces dice ahí, entonces ¿qué vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? No, la libertad no se dio para volver a estar en esclavitud, dice aquí, ¿no? Ya no eres esclavo. Ya Cristo te hizo libre. Y si te hizo libre, no tienes por qué estar en esclavitud. ¿Por qué? ¿Cierto? No seas más esclavo. Ya eres libre. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Antes necesitas la ley, o sea, otra vez que te vuelvan a capturar, que te vuelvan a llevar ante un juez y que te vuelvan a meter a la cárcel. O sea, a ti lo que te gusta es estar prisionero, entonces. No. La gracia te hace libre para que vivas en libertad. Versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces está diciendo aquí Romanos que es que somos libres ya, que ya no somos esclavos. Cuando solamente teníamos el viejo hombre, conforme a Adán, pues no sabíamos sino pecar. Era lo común. ¿Qué le podemos exigir al mundo? A estos políticos, a estas gentes, ¿cierto? Que cojan una Biblia. Si no tienen a Cristo, es venganza, odios.
poder, ¿cierto? Lo que tienen en sus corazones, codicia y ambición, ¿verdad? Pero si están en Cristo, entonces algo nuevo tiene que suceder en ellos y en nosotros, porque ya son liberados, dice ahí. Tenemos libertad. Cristo nos libera a nosotros, dice aquí. Y esa es la forma de doctrina que nos ha dado el Señor. La libertad en Cristo para obedecer, para ser siervos de la justicia y no siervos del pecado, ¿cierto? Somos siervos de Cristo. Era de las cosas más hermosas que el apóstol Pablo decía, ¿no? Sus cartas introducidas con siervo, apóstol, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Siervo de Jesucristo. Es una de las cosas que me gusta escribir a la gente. Yo lo saludo así, siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que somos siervos de Cristo, no de nadie más. No de este mundo, no del pecado, de Cristo. De Cristo. Versículo 19, 20 y 21. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Dice que nosotros somos libres del pecado y que éramos libres de la justicia cuando éramos esclavos del pecado. La justicia no nos interesaba. Al que no está con Cristo, ¿qué le interesa vivir una vida justa? No le interesa. Está libre de eso, ¿cierto? Desconoce toda la riqueza de la palabra del Señor y toda la vida abundante que Dios tiene para él. Entonces es libre de esto, ¿cierto? No puede disfrutarlo porque es esclavo del pecado. Pero nosotros, dice aquí, y el fruto que tenía de eso, ¿qué era? La muerte. ¿Qué fruto puede esperar la gente hoy de lo que hace y cómo vive? La muerte. Eso es lo que pasa. Las plagas, la multiplicación, la miseria, todo esto que está viviendo el hombre es fruto del pecado. Eso es el fruto del pecado, ¿cierto? Y dice que ya nosotros nos avergonzamos de eso. O sea, anduvimos en ese tiempo, ya entendimos que no, ¿cierto? Porque entendimos que eso nos llevaba a la muerte. A la muerte. Que eso nos estaba matando. Pero eso solamente lo puede hacer Cristo. Si Cristo no nos muestra eso, la gente seguirá en muerte. Vamos a concluir el capítulo, versículos 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué debe esperar la gente sin Cristo? Muerte. Lo que le va a dar el mundo es muerte. Lo que el mundo le ha dado a los ricos, a los poderosos, a los políticos, es muerte. Lo único que siembran es muerte. Los que están sin Cristo, ¿qué pueden esperar? Muerte, enfermedades, plagas, más confusión, pobreza, muerte. Muerte. Sin Cristo, lo único que se espera es muerte. Pero dice aquí, la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora hemos sido liberados, hechos siervos, liberados del pecado, siervos de Dios, y tenéis como fruto la santificación. La santificación no es un fin. No vinimos a ser santos, vinimos a ser salvos. Pero la santificación, dice ahí, es un fruto. Es un fruto. ¿Ve? Por eso todavía los cristianos luchamos con ciertas cosas, ¿no? Porque es un fruto la santificación. Pero la salvación es nuestro fin. El fin es ser salvos, es estar con el Señor por la eternidad.
que seamos santos aquí en la tierra es un fruto que lo mantienes cuando caminas de la mano del Señor, cuando le obedeces, cuando eres siervo de Él y vives para el Señor y obedeces su palabra. Entonces ese es el fruto, ese es el fruto. Pero el fin no es esto. El fin no es que nos hagan un pedestal y nos pongan como santos. No, ni que nos prendan velitas. No, el fin es estar con el Señor en la salvación. La santificación es el fruto de andar con el Señor, de caminar con Cristo, de vivir con Él, cada día más. Vamos a orar. Este Romanos 6 es chévere. Y Romanos 7 aclara mucho más esto del pecado de la carne. Padre, gracias por bendecirnos. Gracias por tu amor, misericordia y bondad y por ungir nuestras vidas. Revélanos la palabra y permítenos caminar en la victoria de la cruz de Cristo. Saber que hemos muerto al pecado y que ahora estamos resucitados con Cristo. Llénanos, que queremos disfrutar esa victoria, porque ya conocemos que el fin del pecado es la muerte y el fin de la vida de Cristo es la salvación y la santificación como fruto. Espíritu Santo, toma nuestras vidas y llénanos en el nombre de Jesús. Amén. Jóvenes, mañana lunes tenemos el lanzamiento de una de las canciones que ha quebrantado mucho mi corazón, porque mañana vamos a explicar en Experiencia en el Monte de dónde nació esta canción en la vida de Luis Esteban. Y quiero que ustedes vean el video que el Señor nos ha permitido en su misericordia hacer y que queremos comunicar a través de esta canción la vida de Cristo, el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, y que mucha gente pueda ser tocada. Yo le invito a que oremos por eso y que mañana podamos disfrutar del lanzamiento de esta canción. Que el Señor les bendiga, que el Señor siga preservando sus vidas y dándoles esperanza, fe y paciencia. Chao, chao.